vamos al asunto. Habíamos dicho que solita Ucrania podía alimentar a 600 millones de seres humanos. Es un granero, ya dijimos su potencial mineral, qué papel ocupa, principal territorio de producción en Europa, o sea, no es cualquier posición, ¿sí? O sea, con todo respeto, no es Ecatepec, ¿no? O sea, le digo a usted que está Rusia sobre un territorio que pobre no es, ¿eh? Al contrario, estratégicamente tiene un valor fundamental. Y le digo yo a usted que ayer el maíz incrementaba 5% su precio y yo me preguntaba, ¿acaso Ucrania produce maíz? ¿No? Pues no, pero trigo sí. Y muchos otros alimentos que resultan fundamentales y la sola posibilidad de que se entorpezca la llegada de esos alimentos a otras partes del mundo, la sola falta de claridad con respecto a cómo transcurre este conflicto, genera presiones alcistas y este asunto, decirle así, el fin de semana su guajolota está más cara. Yo no sé si la traduzcan de inmediato y le aumenten el precio a la guajolota, que es una torta de tamal, pero tanto el trigo como el maíz ya están, debo entender, Juan Carlos, ya están más caros en el mundo, ¿verdad? Buenos Sí, días. están más caros. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Miriam. En el caso del trigo, al día de ayer ya traíamos un aumento a partir de la segunda quincena de enero, 29%, que empezó el conflicto. Y en el caso del maíz, 19%. Afortunadamente, hoy en la mañana ya vemos una caída en el tema del trigo y también del maíz, porque de alguna manera ya el mercado estaba viendo estos efectos y creo que también el mercado está viendo que no hubo, es un conflicto regional y no un conflicto mundial. Y Oye, eso, dime, perdón, ¿el trigo y el maíz en cuánto tiempo fue el 29 y el 19%? te estoy hablando de 30 días, 30 un días. mes. Ahora, te interrumpí la idea. Entonces, se están viendo que es un asunto regional y no global. Así es. Entonces sí va a haber para ciertos países que compran a Ucrania y a Rusia, pues una caída en el abasto, más de Ucrania que de Rusia, porque seguramente las exportaciones de Rusia no se van a ver detenidas, porque el que está invadido no es Rusia, sino Ucrania. El tema es Ucrania, que es el tercer exportador de maíz del mundo, y también en el caso de trigo, pues vemos que es el cuarto exportador que exporta mucho a Egipto, a Turquía, a esos países, aunque te quiero decir que el año pasado llegaron 32,000 toneladas de trigo ruso y 192,000 toneladas de trigo ucraniano. ¿Por qué? Porque es ¿A muy México? ¿A competitivo. México? A México el año pasado. ¿Nos puedes repetir la cifra? ¿Cuánto? De Ucrania, 192,000 toneladas de trigo y 32,000 toneladas de trigo de Rusia. Y también llegó de Ucrania 81,000, muy poquito fertilizantes, urea, pero Rusia es gran abastecedor de México de fertilizantes. El 29% del fertilizante que adquiere México es ruso. Stephanie Enaro hace un momento decía que ella estimaba que la solución o la normalización de la vida entre Rusia y Ucrania podía ser rápida, que no estima que este asunto sea de largo vuelo. Pero mientras persista la incertidumbre, nos va a afectar en precios. O sea, yo supongo que ya lo que nos has dicho, la importación que hemos recibido tanto de Rusia como de Ucrania, de trigo y de maíz, van a afectar los precios en México, ya los están afectando. Sí, pasa al mercado mundial porque estamos en un mundo global Claro, por y supuesto. donde Rusia también es un gran productor. Para darte unos números, Rusia también es el tercer productor de trigo y el principal exportador de trigo del mundo, y en maíz, el noveno productor y el quinto exportador de maíz. Entonces, estos países, tanto Rusia como Ucrania, juegan y hacen que el mercado se vuelva volátil, porque seguramente algunos países van a establecer sanciones con Rusia y van a tener que adquirir sus materias primas, principalmente de Estados Unidos y Sudamérica, y al hacer ese cambio en la demanda,
los precios se ven influenciados. Por eso el mercado de futuros de Chicago el día de ayer tuvo incrementos. Ya hoy que se vio que es un conflicto local, los precios se empiezan a bajar, pero vamos a seguir viendo, Eduardo, una alta volatilidad, porque esta historia todavía no termina y esto pues puede traernos sorpresas, y ante las circunstancias que vemos, pues vemos que esto va a limitar las exportaciones de Ucrania al mundo. Esto pues va a aumentar los precios que ya vimos de maíz. Pues también vamos a ver sanciones a Rusia, que va a limitar sus entradas de sus productos, no solo de granos, sino todo el tema de energéticos, principalmente gran exportador de gas, gran exportador de fertilizantes, y seguramente pues le van a tener que meter algunas medidas arancelarias que va a incrementar los costos. Esto va a traer alzas ya que se están viendo en el costo del gas, del petróleo, como se comentaba hace un momento, y esto impactará los costos de producción de los productores al aumentar los costos de estos fertilizantes, y por supuesto el alza de los precios a los insumos y a los productos, que por cierto, ayer el INEGI dio que aumentó la inflación a 7.3. Sí. Yo te mandé ahí ya nuestros datos. La canasta básica de nuestros números es el 11%, aunque el INEGI habla en el tema de canasta básica de 15%. Y esto habla que todavía para largo el tema inflacionario, y que es una noticia lamentable para la gente que menos tiene. Y esto le da, bueno, esto sucede y esto va a afectar en todo el mundo. O sea, aquí no hay de que solo, no, todo el mundo, todo el mundo. ¿Qué Así otros es. productos recibimos de Ucrania y Rusia que tú recuerdes? Te señalaba que recibimos fertilizantes. Sí. Nosotros importamos 1 millón de toneladas, principalmente de urea y fosfatos de Rusia, poquito de Ucrania porque no es tan exportador como Rusia, pero no creo que tomemos alguna medida arancelaria contra Rusia, porque aumentaremos el costo, y no creo que nuestro gobierno tome alguna medida contra el gobierno ruso. Vamos a seguir trayendo, pero claro, esto impacta a nivel mundial, esto que está pasando con Rusia, a ser un gran jugador en el manejo del gas, fertilizantes y de petróleo. Es estratégica para punto de vista de producción, ya no digamos de energía, porque además creo que es un gran productor de uranio, si no mal recuerdo. Sí, de uranio y de muchos, todo lo que es combustible y productos extractivos representa el 59% de las exportaciones de Rusia. Este sector que tú señalas, el extractivo, el petróleo, las manufacturas es el 20%. El sector agropecuario solamente representa de Rusia el 8% de sus exportaciones. En cambio, en el caso de Ucrania, el 45% de sus exportaciones es el sector agropecuario, y el de manufacturas el 42%. Y solo el combustibles y productos extractivos el 11%. O sea, controlar Ucrania es buen negocio. Perdón que lo sí, plantee porque de esta estás hablando manera, de alimentos ¿sí? Que no matan con armas, pero matan con hambre, ¿no? Entonces, ¿Sí? Y ahora, por último, ¿puede cerrar la llave del gas a Europa, a Rusia? ¿Puede incluso entorpecer las exportaciones de alimentos a Europa? Lo revientas, ¿no? Por los dos lados. Sí, porque realmente de Ucrania, de lo que exporta Ucrania, más del 36% va a la Unión Europea, a China el 14%, a Rusia el 5%, Turquía el 5%, India el 4%, y a otros países, incluidos México, 35%. Entonces sí es importante para la Unión Europea el abasto de productos por parte de Ucrania. Qué barbaridad. ¿Cómo sientes que vaya a comportarse el conflicto en las siguientes horas, el fin de semana? Yo igual que creo que va a durar, va a ser corto. Los rusos tienen un poderío militar superior a Ucrania, Por y supuesto. pues ya decidió el mundo no intervenir y que se vuelva un conflicto regional, y seguramente Rusia va a prevalecer en este conflicto lamentablemente contra Ucrania.
Bueno, esperemos que esto pueda dar mayores luces de su evolución el fin de semana y posiblemente te volveremos a molestar el próximo lunes si hay algo que amerite tu muy oportuna intervención. Juan Carlos, te aprecio de manera muy especial que nos ayudes a entender este conflicto. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, y gracias, Miriam. Gracias. Buen día a todos. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Buen día.